Muy buenas tardes, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la comisión final que Cristo dio a sus discípulos, precisamente antes de irse para el cielo. Libro de San Mateo, capítulo 28. Hemos recibido durante todo este tiempo el mensaje de los tres ángeles y ha llegado la hora en que tengamos que compartir este mensaje. No basta con quedarnos con él dentro del corazón y la mente. También hay que impartírselo a quienes todavía no hayan escuchado esta verdad. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que tendremos que evangelizar? ¿De qué manera tenemos que llevar la palabra del Señor? Hay un orden estricto en el Evangelio que tenemos que seguir. Ese se llama el orden evangélico. Si nosotros salimos a predicar, tiene que haber un orden de presentación. No es presentar cualquier tema, no es ir a decir cualquier cosa. En varias religiones se ve que la gente que a veces sale a proclamar el mensaje, oiga, va y predica cualquier cosa que se le viene a la cabeza. A veces salen a la calle, salen con su micrófono, tienen el deseo y eso es bueno, hacen todo lo mejor que pueden, pero no es lo que se debe. Sino que para predicar el mensaje, primero tiene que haber un paso que se dé para el llamado a la gente. Y luego recién se le dice el mensaje que tenemos que llevarle para la salvación. O sea, esto va por pasos, es metódico. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir ahora. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, 30. Mientras veía una de estas personas que salían así a predicar, veía que gritaba en la calle y decía: arrepiéntanse de sus pecados, el mundo se está acabando y es hora de ser mejores. Y empezaba a contar su experiencia. Yo era así, yo era así, me pasó esto, me pasó aquello y ahora estoy con Cristo. Pero mientras él gritaba y se desesperaba, la gente pasaba hacia todos lados sin hacerle caso. Algunos decían: está loco. Otros decían: es uno de esos evangelistas. ¿Por qué es que la gente no le hacía caso? Porque para llevar el mensaje del evangelio tiene que haber pasos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 dice el apóstol Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí se mencionan 4 cosas que se tienen que conocer para poder llevar el evangelio. A Cristo lo presentamos en 4 fases aquí. Primero, a Cristo como sabiduría. Segundo, a Cristo como justificación. Tercero, a Cristo como santificación. Cuarto, a Cristo como redención. Estas son las 4 fases por las cuales se hace la presentación del Evangelio. Cuando presentamos a Cristo como sabiduría, se convence la gente de que Cristo conoce todas las cosas, que Él conoce toda la historia, que Él es el más sabio de todos los seres que hayamos podido conocer. Esa es la parte de la sabiduría. Entonces la gente, cuando escucha eso, inmediatamente se da cuenta que lo que le predicamos es lo correcto, que tiene sabiduría, que tiene sentido y lógica. Luego, presentar a Cristo como el que justifica, es decir, como el que absuelve de pecado, el que limpia, perdona y salva. Aquí se le presenta a Cristo trayendo su evangelio salvador. Ahora estamos dando en esa parte ya lo que la persona necesita para poder salvarse.
Luego, presentamos a Cristo como santificación. ¿Qué cosa significa eso? Que le enseñamos a la gente que con Cristo puede haber transformación de la vida. Y finalmente, presentamos a Cristo como redención. Es decir, que a la gente se le enseña que todos pueden volver de nuevo hacia el reino de los cielos, redimidos. Bien, pero ahora analicemos cada una de estas partes. Cuando la gente escucha así el Evangelio, de hecho, debe encontrar sentido. Pero si solamente le vamos diciendo arrepiéntete, cambia, la gente va a decir eso yo lo he escuchado desde chiquito y no he podido hacer nada por mí. Muy bien, ¿qué cosa es Cristo como sabiduría? Libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículos 5 y 6. Escribe Moisés con estas palabras: mirad, yo os he enseñado, le decía al pueblo de Israel, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que la sabiduría de Dios, ¿dónde dice que se encuentra? En los 10 mandamientos. Y dice que cuando el pueblo de Dios practica, obedece esta ley, estos 10 mandamientos, el resultado es que se ve que son ¿qué? Sabios, porque todo lo que hacen manifiesta inteligencia, manifiesta rectitud, cordura. ¿Comprendido? Y lo que la gente quiere ver es una religión así, una religión sabia, no simplemente de griterías, de milagrerías, de sanaciones, dones de lenguas, y que luego la gente ni siquiera cambia ni es transformada, no tiene conocimiento. Cuando alguien se acerca y le dice: demuéstrame por qué tú crees en la Biblia, la única respuesta que dan es: por fe. Pero tú sabes si eso es verdad o no. No sé, eso es fe nada más. Por fe creo en Dios y punto. Eso no es una respuesta cuerda, eso no va a convencer a nadie. Para que la gente pueda convencerse, tiene que ver inteligencia y sabiduría en lo que nosotros le decimos. Ahora bien, siendo que esta ley es la sabiduría, ¿qué cosa me puede proporcionar de sabiduría el conocerla? Vamos a ver, Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Hasta el versículo 104. Fíjense lo que dice aquí. Salmo 119, versículo 97 hasta el 104. Dice la Escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, dice David. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos los enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 104. De todos tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De manera que el rey David escribía en sus salmos: de estas leyes, de estos 10 preceptos, he adquirido sabiduría, he adquirido inteligencia, más que los mismos viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Nosotros sabemos que tanto más años tiene una persona, más experiencia tiene. Y a más experiencia, más conocimiento, porque ya no hace las cosas porque siente ni por emoción, las hace por conocimiento de qué. ¿Ah? ¿Qué conocimiento es ese que obtiene la persona que va teniendo más años? En esa experiencia está la ley de la causa y ¿qué? Y el efecto.
Esa es la ley de la siembra y la cosecha, la acción y la reacción. Y cuando una persona vive durante años, aprende que todas las cosas tienen una causa y tienen un efecto, tienen una acción y tienen una reacción. Y se da cuenta que se deja de hacer el mal no porque sea feo. Muchas veces el mal no es feo. Decirle a la persona el mal es feo es mentirle. Porque él va a decir, ¿cómo a mí me parece bonito? Cuando me parezca feo lo voy a dejar. Uno tiene que decir la verdad. Muchos de los males son atractivos. El mundo no sería atractivo entonces para los mismos cristianos si fuera feo. Porque tiene cosas que son bonitas, por eso atrae. Entonces, el mal no se deja porque sea feo, sino porque es mal. ¿Está claro? De manera que solo hay que descubrir por qué es malo. Si alguien me dijera a mí, usar plumón es malo, yo le diría, ¿por qué? Y si no me da una respuesta y solo me dice, bueno, porque en mi iglesia me han dicho que es pecado usar plumón. ¿Pero por qué? Tiene que haber una razón justa. No es fanatismo lo que tenemos que enseñar. No le llamamos pecado a lo que se nos viene a la cabeza. Pecado es todo aquello que destruye, que hace daño, que hace mal. Pero hay que demostrar. ¿Comprendido? Entonces, si a una persona yo le dijera, drogarse es pecado, ¿por qué? Me va a responder, porque te destruye las neuronas, te daña la inteligencia, te malogra la sangre y destruye tus genes, de tal manera que tus hijos van a salir totalmente degenerados. Y cuando se le presentan las evidencias, entonces la persona dice que eso produce la droga, eso produce. Ya no quiero más droga. La persona la deja por convicción, no simplemente porque alguien le diga que algo es malo. Así que entonces, la sabiduría viene por las leyes de la causa y el efecto. ¿Dónde encuentro yo esas leyes de causa y el efecto? Dentro de las Escrituras, porque en ellas se me dice que cuando hago mal, cosecho mal. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De manera que cuando presentamos la ley así, en ese contexto, ¿no?, de la acción y la reacción, oiga, toda la gente que nos va a escuchar va a decir, ¡qué interesante! ¿Eh? Eso sí tiene que ver con sabiduría, porque esa es la realidad, eso es lo inevitable. Yo solamente puedo decir que algo es verdad cuando la ley de la causa y el efecto lo demuestra. ¿Está claro? Por ejemplo, si tuviera una abeja acá, y les muestro esa abeja, ¿no? La agarro y les digo, esta abejita, así como la ven, que parece inofensiva, si me llega a picar, me va a hinchar el lugar que me pique. Y todos se ríen, ¿qué te va a hacer esa abejita? Bueno, vamos a hacer la demostración. Y pedimos un voluntario y el voluntario sale, va a poner la mano. Y le hago picar, da un grito ese rato, y al poco rato, ¿cómo se le va a poner la piel? Acabo de demostrar que lo que dije es verdad. ¿Por qué? Por la ley de la causa y el efecto. Entonces, si es verdad que una abejita me puede hinchar la mano, ¿es correcto o no? Lógico, eso se llama verdad. Verdad es todo aquello que está confirmado por la causa y el efecto. Y estas leyes, cuando dicen harás y no harás, lo dicen en base a la causa y el efecto. Haz esto y te vendrá felicidad. No hagas esto y te vendrá desgracia. Causa, efecto. Entonces la gente, cuando se da cuenta de esa explicación, dice, tiene sentido, está diciendo la verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, hay una ley inevitable de siembra y de cosecha, de acción y de reacción. Pase lo que pase, la persona tendrá que darse cuenta de que se le dijo la verdad por la acción y la reacción. Ya está, esa es la parte de la sabiduría. Ahora, en esta parte de la sabiduría, ¿cómo le presentamos a la gente esta verdad? Para que una ley tenga fuerza, para que la sabiduría convenza a una persona, oiga, tiene que tener penalidad, tiene que haber demostración de que esa ley tiene autoridad. ¿Y cómo se puede hacer eso? Vamos a ver, libro de Romanos, capítulo 4, versículo 15. ¿A qué me refiero con penalidad? Pongo una ilustración.
La ley de Dios tiene que lograr convencer al pecador de pecado. Su misión es esa, hacer que el hombre se convenza de pecado. Ni siquiera la ley va a querer convencer a la gente de que hay Dios, porque cualquiera pensaría que los primeros temas van a ser esos, dentro de la ley. No, la ley no se va a encargar de mostrar que existe Dios. La ley lo que hace primero es mostrar que hay sabiduría en ella. Ese es el punto principal. En una ocasión un hombre está caminando por la calle y de pronto ve un letrero que dice: prohibido botar basura. Mira para todo lado, agarra su bolsa y suelta toda la basura. Y se va tranquilo y contento, a vista y paciencia de todos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay una ley. Está prohibido botar basura. Muy bien, ese es el letrero. Pero como no tiene penalidad, no tiene fuerza. ¿Y el hombre qué hace? Bota su basura donde encuentre ese lugar. Pero si ese letrero dijera así: prohibido botar basura, bajo pena de multa y encarcelamiento, hay cámaras que lo están mirando. Entonces esa persona deja la bolsa, mira, ve por ahí que hay una cámara, otra por allá, amarra su bolsita y se la vuelve a llevar, como que no hubiera dejado, que no pensaba dejar nada. ¿Por qué? Por el temor de la penalidad, de la condena que hay para el desobediente. Es que la penalidad, la amenaza, es lo único que frena al individuo. ¿Está claro? La ley de Dios igualito tiene una penalidad. No solo nos habla de la causa y el efecto, sino que también nos dice que el efecto en todas las veces será sufrimiento, dolor, muerte, amargura, ser renegado en la vida. ¿Comprende? O sea, es inevitable que una persona que vive por vivir, que vive como viene el día, que no tiene proyección, que no mira hacia adelante, no tiene horizonte, en todo lo que haga siempre le salgan mal las cosas. Entonces va a vivir renegado, va a vivir amargado, colérico. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas como se le enseñó que tenía que hacer, sino como él sentía. Y eso es lo malo del ser humano. Yo siento que tengo que hacerlo así, pero está mal. No, pero es que yo siento, déjame ser yo. Tienes que dejar que me equivoque, no importa. Mentira, Señor, eso no existe. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de causa y efecto. Va a suceder. Es inevitable. ¿Comprendido? Entonces, la penalidad tiene que ir acompañada de la ley. De modo que cuando Dios hace esta ley, no dijo así: a ver, voy a poner aquí no robarás. Como me conviene que nadie me robe a mí, estoy poniéndome en el lugar de Dios por un momento, voy a ponerle ahí no robarás. Punto. Y para que me crean, le voy a poner sufrimiento al robo. No, así no fue. Dios ha hecho estas leyes como Dios sabio que es. Y Él sabe, porque nos ha creado, qué reacciones hay cuando una persona roba y qué sucede con el asaltado. Sabiendo esto el Señor, que ambos van a sufrir, uno porque perdió, el otro porque va a vivir asustado de que lo vayan a coger. Entonces Dios dice: si tú realizas el acto del robo, no estarás tranquilo, vas a tener sufrir. Entonces eso se llama leyes de causa y efecto. Las leyes de Dios no son hechas al azar. Las leyes de Dios son hechas con sabiduría, controlado cada mandamiento. No es fanatismo de Dios que Dios dijo: bueno, voy a poner tales prohibiciones, esta y esta y esta. Aquello, bueno, eso no hay que prohibir. No fue así. Todo estaba en base a su conocimiento. ¿Comprendido? Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Romanos 4:15 dice: porque la ley produce la ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. De tal manera que la ley de Dios produce la ira de Dios cuando es desobedecida. ¿Por qué? Porque al desobedecer se nota la ira de Dios. La ira de Dios, ¿qué vendría a ser? Que nosotros cosechemos lo malo
del mal que hacemos. Esa es la ira de Dios. Porque si Dios estuviera encolerizado por cada pecado que se comete, Dios nunca sonreiría. No tendría ni tiempo, todos los días estaría enojado. No habría un solo día en que Dios pudiera decir, esta vida es tranquila. No, así no es la ira de Dios. La ira de Dios no es que se enfurece y en ese momento reacciona. Esa era la ira de los dioses paganos, ¿no? Se creía entre los romanos y los griegos que cuando alguien en esta tierra no hacía lo correcto, el dios Zeus y el dios Júpiter reaccionaban y mandaban truenos y relámpagos. Y Poseidón levantaba el mar y lo sacaba para atacar las ciudades. Esas son las ideas de las imaginaciones mitológicas de esos pueblos. Mitos, no realidades. El Dios de la Biblia no es un Dios mitológico. Mito es cuando se supone. En cambio, cuando hay leyes de causa y efecto, ya no es mito, es sabiduría, es inteligencia. El saber discernir entre la acción y la reacción se llama sabiduría. Últimamente, en el mundo de la psicología, algunos psicólogos han llegado a conclusiones que las han lanzado a través de las grandes revistas mundiales, ¿no? Como la Reader's Digest, selecciones, donde ellos dijeron así: por fin hemos concluido y hemos descubierto que la sabiduría no había sido sacarse lentes, que la inteligencia no había sido sacar diplomas y becas. Estábamos equivocados, porque eso no es sabiduría. Muchos que se han sacado 20, muchos que han sido incluso becados, pronto han demostrado que de sabios no tienen nada. Se han dedicado a tomar, se han dedicado a la droga y finalmente han terminado muertos. Eso no hace un sabio, eso no hace un inteligente. Es increíble que la sabiduría es otra cosa. Ellos dijeron, la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno, esa es la inteligencia, porque inteligente es el que sabe vivir, y vive más años el más inteligente. El más necio se muere rápido. Así de sencillo. ¿Por qué se muere el necio rápido? ¿Qué cosa es este cable? Y mira, ¿no? Ah, viene del foco, hay que ponerlo más arriba. Agarra y se electrocuta. ¿Por falta de qué? De discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Si él hubiera sabido que eso lo mata, no lo hubiera hecho, habría sabido discernir. La falta de discernimiento es la que mata. ¿Cuántas veces se ha visto letreros que dicen, tomar es dañino para la salud? En exceso le aumenta, ¿no? Y la pregunta es, ¿el alcohólico con cuántas copas comenzó? Sin exceso, comenzó con una. Todos han comenzado con una copa. No es el exceso. El comienzo siempre es una sola cosa. Adán y Eva no se comieron todo el árbol prohibido. Solo fue una frutita. Solo la masticaron y fue suficiente. Con eso Dios enseñó que el mal viene en abundancia cuando se lo sigue practicando, pero hay que empezarlo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la capacidad de discernir es la inteligencia. Y la Biblia está diseñada especialmente con puras historias y enseñanzas de causa y efecto. No tiene otra cosa dentro de ella. Por eso es que David decía, me has hecho más sabio que mis enemigos. Toda la sabiduría la encontramos ahí. Libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Ahora bien, a fin de entender esa ley con su causa y su efecto, en los 10 mandamientos no vamos a encontrar pues ningún mandamiento que diga no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el efecto de tener dioses será este. Eso no vamos a encontrar. No hay. Y entonces, ¿dónde se entiende esa parte de la causa y el efecto? Bueno, sencillo. La ley está explicada en toda la Biblia. Cuando se presentan los 10 mandamientos a la persona, es con el propósito de que la persona decida estudiar ese libro entero. Porque entonces ve que estos 10 principios necesitan comprensión. No es simplemente decir, no mates, no adulteres, no robes, ya voy a hacer eso. No, señor. Eso sería quedarse infantilmente en el conocimiento. No.
hay que entender el porqué de esos 10 principios. Necesitamos captar la idea. Y eso lo encontramos explicado en la Santa Biblia. Es un manual de reglas, de leyes de causa y efecto. Eso es lo que diferencia la Biblia de cualquier otro libro. Todos los libros nos hablan de cosas científicas, tecnológicas, incluso hasta novelas, pero este libro específicamente nos habla de leyes de causa y efecto. Cuando ya hablamos de leyes de causa y efecto, ya estamos hablando de saber vivir. Quien no conoce las leyes de la causa y el efecto no sabe vivir, vive por vivir. Eso significa que se convierte solamente en un culto en la sociedad. Y a nadie le gusta hacer un culto. Proverbios 2:1-5, ¿qué dice el sabio Salomón? Y recuerde que este libro lo escribe el gran sabio, ¿no? Si leyésemos este libro más, el libro de Proverbios, el mundo sería otro. Tendríamos superdotados, científicos. Versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De manera que este libro, si se le ha llamado Santa Biblia o Sagrada Biblia, es porque ese nombre se lo han puesto los grandes religiosos de la Edad Media. Pero en realidad a estas escrituras se les debería de conocer como el libro de la sabiduría. Ese es su verdadero nombre, porque es toda la sabiduría de Dios, ¿correcto? La palabra Biblia significa conjunto de libros, de ahí es que se le ha puesto ese nombre, porque son 66 libros que están juntados ahí. Pero en sí, este es el libro de la sabiduría, el libro de la vida, lleva vida para la persona. Ahora bien, cuando nosotros venimos, dice a este libro el sabio Salomón, en este libro hallamos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, porque esto viene directo de Dios, inspirado por Dios a través de sus santos profetas para que ellos lo escribieran. Tal es así que lo que está escrito acá ya son cosas que se dan en la realidad, no son las que se pueden dar. Cuando uno lee la Biblia, estudia lo que es, no lo que puede ser. Es lo que ya ha funcionado a través de todos los tiempos. Y cuando estudiamos la historia de Abraham, Isaac, Jacob y de los demás patriarcas y profetas, vemos en sus vidas las leyes de la acción y la reacción, lo que hicieron y lo que resultó de lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que resultó de lo que no hicieron. O sea, ahí está ya la causa y el efecto. Tal es así que de todas maneras funcionará porque ya funcionó, ya sucedió. Muy bien, libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Fíjense ahora lo que dice acá. Esto es algo inevitable que nunca cambiará. Y aquí está la seguridad. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir aquí que esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. De manera que entonces todas las cosas que están escritas en la Biblia ya han sido, y como ya han sido, ya han funcionado en mentes como las nuestras de otros seres humanos, igual tendrá el mismo efecto en nuestras propias mentes. Nada cambia. Así que entonces al leer la Biblia podemos estar seguros de que todo lo que dice allí se hará, sucederá, se cumplirá. Muy bien. Ahora, esa es entonces la parte de la sabiduría. Salmo 19:7. Con todo eso que he dicho, ¿qué se logra? Vamos a ver lo que se logra. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué cosa dice que hace la ley de Jehová? Convierte el alma, es decir, cambia a la persona.
¿Qué cosa puede cambiar a una persona? Lo único que la puede cambiar es la verdad. Otra cosa jamás la va a cambiar. Cuando a la persona se le dice la verdad, esa verdad funciona. Y entonces la persona dice, voy a seguir con esta verdad. Pero cuando no funciona la verdad, la persona dice, no, por gusto es. Eso no funciona. No da buen resultado. ¿Por qué es que el comunismo desapareció de Rusia? ¿Cuál fue la razón? Porque en todas las veces que ponían por obra el comunismo, las ideas socialistas y todo, veían que todo fallaba, no daba buen resultado, hasta que al final desistieron de la creencia. Entonces se desiste de una creencia cuando no funciona. En la Biblia encontramos una ley que nos dice la verdad, por eso a la ley se le conoce con ese nombre, la verdad. Al decirnos la verdad, inmediatamente el individuo que lee esto, le guste o no le guste, sabe que eso es lo que sucederá. Y entonces dice, ¿qué me queda? Tengo que practicar. No me queda otra que hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a pasar. Todo lo que ese libro dice que me va a ocurrir, me va a ocurrir. Y si yo hago lo que no es correcto, me va a suceder así. Y eso hace que la persona tome decisión de cambiar. Había puesto yo un ejemplo. En una ocasión estaban diciendo el agua cruda está produciendo cólera. Y una persona dijo, ¿qué me va a producir cólera? Y empezó a tomarse el agua cruda. Y de pronto su vecino se enfermó. Se acerca a su vecino, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has enfermado? Por tomar agua cruda, vecino. No quería hacer caso, mi esposa me decía, no tome, no tome, hasta que me tocó. ¿Por qué? Porque no en todos los vasos me va a venir el bichito. En una de esas se pasa el bichito, como no se ve, me lo tomo y me ocurre. Y cuando esta persona comenzó a mirar a la otra cómo se iba desvaneciendo, ¿no? En el cólera pues usted se deshidrata, ¿no? Va echando todas las cosas que tiene dentro. Llega un momento en que usted está débil, tirado en la cama y no hay quien lo pueda atender con facilidad y los dolores son terribles. Y entonces este hombre cuando se queda mirando, ve todo el cuadro y ve que de pronto llegan los médicos y dicen, por eso no tomen agua cruda, porque puede ser que hoy día no le haga daño, pero mañana se va a contagiar. Uno de estos días le caerá. Y entonces, debido a eso, es que esa persona, al ver el resultado, el efecto de haber sido desobediente a lo que se solicitó de parte de los médicos, se ve enfermo y dice, ve al otro enfermo y dice, yo no quiero estar así. Y esa verdad que ve confirmada por los hechos, produce ¿qué cosa? Y entonces va a casa y le dice a la esposa, hazme hervir todo, ya sabes, no vaya a ser que te pase como al vecino. Ese que no creía, ahora cree, porque vio la demostración de que lo que le habían dicho sí se cumple. En el caso de la ley tiene el poder de convencer, de hacer que la persona cambie, de hacerla arrepentir, convierte el alma. Y cuando la persona se convierte, puede empezar recién el camino hacia el cielo. ¿Por qué? Porque una persona convertida es una persona que dice, sí voy a empezar a practicar lo correcto, sí voy a empezar a hacer lo bueno. Eso se llama conversión. Si una persona no decide que va a empezar a hacer lo bueno, no está convertida. Por gusto es. Podemos haberle dado todos los temas de la doctrina, ¿sí? Podemos haberle dado full textos. Pero si esa persona no se quiere convencer porque esa persona simplemente quiere hacer lo que ella quiere, no hay nada que se pueda hacer en su favor. ¿Comprendido? Dios no puede obligar a una persona, porque las evidencias que muestra la ley son suficientes como para convencerlo a cualquiera. Convierte en el alma, pero en cada tema que se va a presentar. ¿Está claro? Esa es la única forma de que se produzca la conversión. Una vez que la persona se convirtió, ahora el Señor le dice a esa persona, muy bien, ahora ya sabes que va a haber un juicio, una penalidad por desobedecer la ley y que ese va a ser el llamado castigo final, donde todos los que hicieron mal tendrán que pagar de acuerdo a sus acciones, a sus obras. Muy bien, entonces cuando llegue ese punto, el Señor le dice, ¿quieres aceptarme como tu Salvador personal? Yo te puedo ayudar. Puedo hacer que esa ley sea cumplida en tu vida
y puedo hacer que todo tu pasado de errores que ya has cometido y que te traen tanto sufrimiento puedan ser quitados para siempre de tu vida. Si tú deseas, me aceptas como tu Salvador. Y la persona, al haberse convertido ya, estando convencida de lo que es verdad, le dice a Dios: Señor, está claro que tú tienes la verdad, y ahora me doy cuenta de que yo voy a cosechar aquello que estoy sembrando. ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo me puedes ayudar? Y ahí entra el segundo paso: Cristo como justificación. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Con eso la ley me ha llevado hasta los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poder buscarlo como Salvador. De lo contrario, jamás lo hubiera buscado. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. La ley siempre está entonces atada con el juicio. Siempre que se presenta la ley, tiene que estar acompañada con las profecías. Gálatas 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué cosa significa la palabra ayo? Nuestro móvil, ¿no? Nuestro carro, nuestro sirviente, para llevarnos hasta Cristo. La ley tiene el propósito de llevar a la persona hacia Cristo. Nadie se acerca a Cristo porque quiere. Eso es imposible. Muchos quieren hacer eso y a las finales terminan fracasando. Porque dicen: voy a buscar a Dios, ya es tiempo de hacerlo. Y se van a unir con cualquier iglesia. Y al poco tiempo se separan de la iglesia. Y cuando usted conversa con ellos, ellos le dicen así: ¿qué, estás metido en una iglesia? Sí, estoy yendo a una iglesia, le dice usted. Ya se te va a pasar. A mí también me había sucedido igual. A todos nos llega un tiempo en que queremos ser religiosos, pero ya vas a ver, eso se te pasa. Se te va tu primer amor y otra vez eres normal. O sea, todavía le hacen pensar que es anormal el haber estado buscando a Dios. Esa idea no es real. Eso es mentira. Eso le pasa a la gente cuando solamente se aproxima por una emoción nacida de él, de querer ser simplemente un religioso, porque vio algo que le gustaba en la religión. A veces hay jóvenes que miran religiones donde se van grupos y grupos de chicos y chicas, van con sus guitarras, comienzan a cantar, se emocionan y dicen: yo quiero ser así, creo que sí tengo que buscar a Dios. Se juntan a ese tipo de grupos, están 2, 3 meses, 4, y de pronto se olvidan de la guitarra, y de haber usado la guitarra para alabar a Dios, uno de esos días dicen: voy a hacer mi grupo de rock. O sea, todavía ese tipo de grupos los motivan para meterse en cosas con el ocultismo. ¿Por qué ocurre eso? No es sencillo, porque solo ha sido mera emoción. En cambio, cuando nosotros somos atraídos por la ley y somos convertidos por la ley, ahora somos llevados indefectiblemente a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Para que seamos, ¿qué? Sigan leyendo, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué dice? Justificados por la fe. O sea, la ley da su primer paso convenciéndome con la sabiduría, y ahora el segundo paso es que me lleva a ser justificado por la fe. Ahora, ¿qué cosa significa la justificación por la fe? ¿Cómo soy justificado por la fe? Bueno, sencillo. Ocurre que todos nosotros, desde que hemos nacido, aquí está el día de nuestro nacimiento, y aquí está el día de hoy. Desde que hemos nacido, ¿ya hemos cometido errores? Sí, esa es nuestra naturaleza, o sea, hemos fallado, ya, ese es el término. Entonces, aquí está el nacimiento, aquí están nuestras fallas. Y todo esto nos ha traído hasta el día de hoy resultados que no nos gustan, pero que nadie nos los había explicado. Y que cuando menos, el enemigo de las almas, cuando cometemos errores, ¿saben qué nos dice? Y si todos cometen errores, de los errores aprendemos. Pero ocurre que cuando usted comete un error fatal, ya no aprende nada. Estaban en la Avenida Ejército un grupo de personas queriendo poner su letrero para su partido político.
y uno de ellos agarra el alambre y lo lanza por encima del cable de alta tensión y justo el alambre choca con el cable, 10.000 voltios carbonizado. Todos los que estaban ahí en el sector sintieron el olor tremendo de la carne asada. Se murió. Y la pregunta viene, ¿aprendemos de los errores? ¿Qué aprendió este hombre de ese error? Nada, porque ya no le dio tiempo para aprender nada. Así que hay errores que pueden ser fatales en la vida, que si no aprendemos para evitarlos, nos matarán. Así que no basta con decir, ya voy a aprender, con los errores se aprende de las... No, señor, Dios quiere que evitemos los errores para que no tengamos que sufrir. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio de Cristo para la justificación, nos encontramos ya que hemos cometido muchos errores y que hoy los estamos cosechando. Y miles de personas a veces pasan por el mundo con sufrimientos, enfermedades, males, todo tipo de cosas horrorosas, ¿no? Y ahora quieren una solución para su vida. Y cuando se van aproximando hacia la verdad de Dios, resulta que estas personas están ofuscadas, ven oscuro. Escuchan el Evangelio y les parece que todavía no hay solución en él, cuando el Evangelio ya les está dando la solución. Pero es que tan profundo han caído que no se dan cuenta. Entonces, a medida que siguen escuchando el Evangelio de la ley, que les va mostrando todos sus errores, pronto dicen, ah, por eso me está ocurriendo esto. Ahora me doy cuenta. Y entonces viene la autojustificación primero. Pero yo no sabía, nadie me había enseñado así. En el colegio, en religión, el curita no me enseñó. En la iglesia protestante no me enseñaron, en los pastores. Yo no sabía, así que yo hacía las cosas sin saber. Ya sea que las hubieras hecho sabiendo o sin saber, cuando tus ojos se abren por conocer la ley, Jesús te ofrece una oportunidad de restauración. Porque Él quiere ayudar, quiere rescatar y quiere salvar. Y la ley, como ya te ha convencido, ahora te hace notar la tremenda necesidad que tienes de un Salvador. Libro de San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. Y no existe en la tierra, decir verdad, ni un ser humano que pueda decir así, yo no necesito de un Salvador, no necesito de Cristo. Mentira, Señor. Porque todos, sin excepción, hemos cometido errores. No hay nadie que pueda decir, desde que yo he nacido, sabes que soy un santo angelito. No sé, pero no peco. No sé qué pasa conmigo. Eso no puede existir. No hay un ser humano que pueda atreverse a decir eso. El día que dice eso, acaba de pecar por mentiroso. Porque todos han pecado, dice el texto bíblico. ¿Ah? Libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 12 y 13. ¿Qué dice Cristo? Versículo 12 y 13. Dice... Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántas personas hay que a veces dicen, eso de la religión no es para mí, yo soy muy pecador, yo soy la oveja negra, tú supieras lo que yo soy? Te cuento un par de pecados, lloras. Así que mejor ahí nomás, yo no quiero escuchar nada de tu mensaje. Mentira, Señor. Acá dice Cristo precisamente, yo no he venido por sanos, he venido por enfermos, por gente pecadora. ¿Por qué? ¿Qué razón hay en eso? ¿Qué le importa a Dios si somos pecadores o no? Vamos a ver. ¿Por qué se preocupa? Porque Dios ni siquiera se preocuparía si el pecado fuera amado por nosotros y al final nos matamos por él. Bueno, Dios diría, ¿te quieres matar con el pecado? Sí, Señor, me quiero matar porque me gusta. Pero mátate nomás, pues. Ahí se acabaría todo, ¿no? Pero debe haber algo más por lo cual Dios se preocupa cuando nos ve en pecado. El pecado deteriora a la persona, la empieza a degenerar, la degrada. Antes de que el pecado asesine a una persona, primero la maltrata. Tal es así que en el antiguo Israel al pecado se lo comparaba con la lepra. ¿Ah?
Porque la lepra empieza con un puntito, nadie se da cuenta, parece que fuese un granito y nada más. Y comienza a extenderse. No duele en absoluto, nada. Se sigue creciendo y ¡pum!, se va cayendo a pedazos la piel. Se cae un dedo, se cae el otro, pero no se siente nada de dolor. Así es el pecado. El pecado no duele cuando entra en la mente humana y el hombre lo practica, al contrario, le produce placer. Pero a medida que se lo sigue practicando, comienza su tarea de asesinar a la persona. Y cuando ya ha pasado mucho tiempo con la práctica y quiere abandonarlo, ahí duele. Ya es difícil dejarlo. Ya he tomado tanto que no puedo dejar el licor. Voy a Alcohólicos Anónimos, voy a que me ayuden allá en la otra iglesia, nada me cambia. No es que nada me cambie, sino que soy desesperado también y ya no puedo lograr el cambio. Pronto me sigo hundiendo y el pecado me va matando. Hasta que llega un momento en que caigo tanto en el vicio que ya no salgo sino para la tumba. Es todo lo que me pasa. Eso es lo que ocurre con el mal del pecado. Y por esa razón, como Dios sabe que el pecado deteriora, quita la felicidad, asesina, inmediatamente Dios, que nos creó y que quiere lo mejor para nosotros, actúa para podernos despertar de la condición en que estamos a fin de que hagamos algo por nosotros mismos. ¿Y ahora por qué? Bueno, sencillo. Voy a ilustrar el asunto. Tómelo como ilustración, no como comparación, sino para entenderlo. Un hombre fabrica un robot y de pronto hace que el robot comience a funcionar. Y cuando el robot comienza a avanzar el primer paso, se alegra. Y de pronto ve que el robot comienza a cojear. ¿Qué cosa hace el fabricante? Esto está mal. Apaga el robot y comienza a arreglarle la pierna. Y de pronto ve que ya cojea menos. Vuelve a apagar hasta que tiene que funcionar bien. ¿Por qué el fabricante quiere lograr que su robot funcione bien? Sencillo. Porque si el robot funciona bien, hará bien su trabajo. ¿Está claro o no? Muy bien. En el caso de Dios, por eso dije no por comparación, sino por ilustración. En el caso de Dios, ¿qué ocurre? Dios sabe que ha creado al hombre con un propósito. ¿Ser qué? Ser feliz. Para eso lo creó, no lo ha creado para sufrir. Porque si nos ha dado vida y capacidad intelectual y libre albedrío, es porque quiere que seamos felices, quiere que nos vaya bien. Pero si nosotros empezamos a fallar, que en lugar de buscar la justicia, busquemos el pecado, Él sabe que pronto sufriremos. Y su creación entonces comenzará a fallar. Y al fallar su creación, Él no puede ser glorificado, ni esta creación puede vivir feliz. Esa es la preocupación de Dios. Por eso es que inmediatamente, tanto por su honor como por la felicidad de sus criaturas, de lo que Él creó, para que no se diga que es un Dios que ha creado a la deriva y que nos abandona a nuestra suerte. Eso se llama amor. Entonces Dios actúa y hace que a la gente le llegue el mensaje, se convenza de sus errores y le da una oportunidad de rescatarlo. Por eso dijo, he venido para poder preocuparme por los enfermos, los pecadores, no por justos. Sabiendo que no había justos, sino que los fariseos se creían justos. ¿Ah? Esa es la razón. Ahora, siendo así, si Cristo ha venido por pecadores, ¿hay alguien esta tarde que pueda decir yo no soy pecador? Entonces vino por todos nosotros. La oportunidad es para nosotros. Y entonces, ahora viene el proceso de justificación. ¿Qué cosa se nos oferta en la justificación? Romanos, capítulo 3. Fíjense lo que se nos oferta. Romanos, capítulo 3, versículo 25, 23 al 25. Versículo 23 al 25. Ahora sí está mejor. Muy caliente. Ya. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Todos. ¿Ah? Siendo justificados, aquí está la palabrita. La palabra justificación es lo mismo que decir perdón, absolución. Cuando faltábamos al colegio llevábamos nuestra justificación para ser absueltos de lo que no habíamos sido el día anterior. Absolución, perdón, liberación. Sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto nos cuesta el perdón que se nos va a otorgar? 0 centavos, nada, 0 soles. O sea, es una gran oferta. Perderla ya es ser tonto en este caso. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De manera que entonces, en la justificación se nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Si son 100.000 pecados, todos son perdonados, como que nunca los hubiéramos cometido. Eso se llama la oferta de la justificación. Y todo esto nosotros lo obtenemos si aceptamos el sacrificio hecho en nuestro favor. ¿Qué cosa significa aceptar el sacrificio hecho en nuestro favor? Si aceptamos que empezaremos a cumplir, ¿qué? La ley. Si aceptamos que queremos ser reconocidos otra vez como hijos del reino, hijos del cielo, que somos creados por Dios. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo así: mira, ve, yo te ofrezco todo este perdón, no me interesa todos los errores que hayas cometido y hayas malogrado mucho de tu maquinaria, yo te ofrezco una restauración. A cambio de nada, solamente que entiendas que como yo te creé, quiero hacer lo mejor por ti. Eso es todo lo que quiero que entiendas. Es como que un fabricante le dijera así a su robot: mira, yo te creé, yo te hice. Y el robot le dice: ya sé, pero quiero hacer lo que yo quiero, pero mira, tus tornillos han caído, estás totalmente malogrado de ahí de la parte de las patitas que te he hecho. Por otro lado, mira, los tornillos de acá arriba están ensarrados, o sea, uno de estos días colapsas. Así que, ¿qué te parece? Olvídate ya de todo lo que tú has hecho mal, robot mío. Lo que voy a hacer por ti es repararte. Te pongo tornillos nuevecitos. Te dejo como recién salido de fábrica. ¿A cambio de qué? De nada. Solamente porque yo te fabriqué, yo te hice, quiero verte así bien. ¿Está claro? Eso es lo que hace Dios. Nos oferta, nos dice: ¿para qué te sigues matando si yo te he creado para ser inmortal? Para que seas feliz durante toda una eternidad. Cuando entendemos todo el Evangelio, nos damos cuenta que el hombre puede alcanzar esa inmortalidad si se entrega a Cristo. Y al aceptar esta propuesta le decimos: Señor, gracias por pagar la deuda de mis pecados. Sí quiero empezar una vida nueva contigo. ¿A eso qué se le llama? El proceso de justicia. Y Jesucristo pasa por alto todos mis errores pasados, como que nunca los hubiera cometido. Y de aquí en adelante, Él me dice: ahora yo te voy a regalar las reglas y el manual como para que te cuides bien. Como que el fabricante le dice al robot: ¿quieres ahora tú hacer tus cosas bien? Ya, yo te voy a dar un manual para que te rijas con él y que todo te salga bien. Si sigues lo que yo te voy a dar en ese manual, vas a ver que como robot siempre vas a estar nuevecito. Te vas a dar mantenimiento tú mismo. Ya no voy a estar detrás de ti. Tu libertad va a ser para ti. Oye, eso es lo que Dios ofrece. Que nos rigamos por ese libro que es el manual de nuestra vida, para que nos demos cuenta que todo lo que dice ahí es especialmente para nosotros. Y al seguir lo que dice ese libro, pronto nos damos cuenta que el beneficio es solo para nosotros. ¿Correcto? Así es como obtenemos el perdón. ¿Qué condiciones se nos dan para el perdón? Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Estas son las condiciones que se nos dan. Como al robot se le dice: ahora cuídate de aquí en adelante, igual se nos dan condiciones a nosotros. ¿Cuáles son las condiciones para obtener ese perdón? Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué Dios quiere que confesemos nuestros pecados? ¿Que acaso Él no sabe todo lo que hemos pecado? ¿O que pase ciego? No, Dios conoce todo. Pero la confesión del pecado
tiene un propósito. Solo hay confesión cuando hemos reconocido un mal. Ah, ya, sí, bueno, sí, yo lo hice, está bien, ya, reconozco que hice el mal. Ese es confesar. Entonces, la confesión tiene por propósito hacer reconocer que nosotros nos hemos dado cuenta de lo que es malo, con el propósito de poder tener el deseo de rectificarlo. Yo no rectifico nada a no ser que me dé cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? De pronto estoy tomando pastillas y me empieza a doler el estómago. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿no? Y sigo tomando mis pastillas y ahora está peor, ya me da acidez. Y digo, ¿qué pasa? Y voy al médico y le digo, doctor, estoy tomando estas pastillas pero me están produciendo esto. Ah, no, lo que pasa es que te están dañando. Tienes que tomar esas pastillas acompañadas con un protector. Y entonces el médico me da unas pastillas que son de protección para cuando tome las otras. Solo cuando yo he reconocido que algo está mal, recién paro con esa dosis y me voy para rectificarlo. Y el doctor es el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Igual sucede acá. El Señor dice, si quieres alcanzar mi misericordia, el que yo te regale el perdón y te ayude, solo una condición. ¿Cuál? Reconoce lo que está mal, confiesa tu pecado y luego rectifícalo, apártate del mal. Es todo lo que te pido. Y eso lo vas a hacer tú. Yo no voy a estar detrás de ti, dice Dios. No voy a estar así mirándote. ¡Ah, pecaste! Y desde el cielo, ¡juicio! ¡Mátenlo! No va a estar así Dios. No lo va a hacer, no lo ha hecho con nadie. Lo que hace Dios simplemente es que nos permite que nosotros tengamos que alejarnos del mal, apartarnos de la iniquidad. ¿Y para eso qué nos da? Otra vez, el manual con el cual nos apartamos de lo negativo. Como cuando el robot lee, esto te hace daño, te malogra los tornillos. Ah, ya, el robot ya sabe que no tiene que hacerlo. Igual nosotros, esto te mata, esto es pecado, aléjate de él. Por eso cuando venimos a la Biblia, lo natural, lo normal, es que tanto más leamos, más pecadores nos veamos. Un amigo me decía, ya no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Es que más leo, más pecador me veo. Y yo le dije, ¿qué esperabas? ¿Leer la Biblia y decir, soy santo, no tengo pecado? Eso nunca va a pasar. Precisamente venimos a la Biblia sabiendo que estamos mal para aprender a hacer el bien. Y obviamente, tanto más leamos, nos vamos a dar cuenta, no que tenemos 100.000 pecados, no que tenemos 1.000.000 de pecados. ¿Saben de qué nos vamos a dar cuenta? Que todo lo hacemos mal. Así de sencillo. Nos vamos a llegar a dar cuenta de que somos seres imperfectos, pecadores. Pero tenemos la esperanza de que Jesucristo dijo, yo he venido por pecadores. Fíjense en esto. Un profesor se va a ir a educar a un sector alejado de la ciudad. Y el primer día ve que vienen 100 alumnos a su clase. Y el profesor les